Bueno, señores, el asesinato del abogado Junior Ramírez y la forma en la que fue hallado su cadáver, lanzado, encadenado a un block en un arroyo en el municipio de Santo Domingo Oeste. Yo creo que fue uno de los hechos más horripilantes de este año. Tuvimos la oportunidad de comentarlo, de analizar este crimen y sus implicaciones. Y también, este año la Sociedad Dominicana de Diarios formuló como una denuncia el hecho de que el presidente no estaba respondiendo preguntas de los periodistas. Ese tema también lo analizamos para la edición estelar de AN7 en nuestra participación de los miércoles. Vamos a ver estos dos comentarios. Y estos temas de muertes, de corrupción, de denuncias, pues no son pasados por alto. Y en este día, en este a fondo, don Julio Martínez Pozo también lo toca. Don Julio, qué gusto volverle a ver. Buenas noches. Buenas noches, ¿y ustedes? Bienvenido a este su espacio. Muy bien, muy bien. Pues la verdad es que con el caso de Junior Ramírez, dos otros casos anteriores han vuelto a la palestra y atado por el hilo común de que son casos de actos de corrupción que han degenerado en violencia, como fue el caso de Junior. Se trató así el caso del arquitecto de la OISOE, que se quitó la vida en un baño de la OISOE. Esto fue en 2015, ¿no?, que ocurrió esto, el de la OISOE, fue en septiembre del año 2015. Entonces después, en febrero de este año, se produjo lo del asesinato o la muerte de dos comunicadores a tiros en una cabina de radio en San Pedro de Macorís, y luego la persona que los mató también se quitó la vida. Y entonces tenemos este caso de Junior. Hubo otro caso en el que sí estuvo vinculado una funcionaria, pero no se trata de un caso de corrupción en el Estado, que fue el caso de la niña de Carla, sí. Pero bueno, o no de la niña Carla, sino de la niña que falleció en Emily, en el caso de Emily. Claro. Pero, ¿qué ocurre con esto? Sí, ciertamente está el elemento de corrupción en estos tres casos. Pero además de este elemento, ¿no?, que desde luego tiene que ser el principal, porque es el hilo conductor de los tres casos, también hay otra situación de fondo que esto está reflejando, porque casos de corrupción los hemos tenido siempre, son parte prácticamente de la vida cotidiana, y sin embargo no tienen ese desenlace. Estos casos incluso no son los mayores actos de corrupción que hayamos debatido en los últimos tiempos. Hay otros casos que han tenido una dimensión mucho mayor y no han tenido este desenlace trágico. Este desenlace trágico, además del acto de corrupción propiamente dicho, tiene otro elemento que tiene que llamarnos la atención, que es la situación que tenemos con la imposición de una cultura de la violencia, una cultura que ha sido amplificada a través de las narconovelas, una cultura que ha sido amplificada a través de las series más populares de televisión y de los videos que se hacen virales en las redes sociales. ¿Por qué? Porque esa conclusión violenta es la que también estamos observando en otros acontecimientos. Cuando una madre prefiere ahorcar a su hijo antes de entregar la guarda,
estamos hablando de una situación que tiene que llamarnos la atención. Cuando un individuo que tiene un problema con un alcalde por un reclamo de una deuda va y lo mata, pues todo eso nos está hablando de una sociedad sumamente violenta. Nosotros estamos teniendo, coaligado con este hecho de corrupción al que no le quiero quitar importancia, sino que quiero llamar también la atención de hechos paralelos. Nosotros estamos teniendo desde el 2005 unos 2.217 casos de homicidios. Si vinculamos los casos de homicidio con los casos de suicidio, pues también entonces tenemos un incremento. En el caso de los homicidios, si nos vamos por los números conservadores de la Oficina Nacional de Estadística, nosotros estamos teniendo unos 16 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud nos está hablando de que la República Dominicana es uno de los países donde más homicidios hay en el mundo, de los 10 países con mayor cantidad de homicidios, y nos está ubicando pues con 30 homicidios por cada 100.000 personas. Si nos quedamos de todas maneras con los 16 de las estadísticas nuestras, entonces nosotros estamos 3 veces por encima de la media mundial, que es de 6.4. Y todo esto complementado con el hecho de que somos un país de América Latina. América Latina tiene apenas el 10% de la población mundial, pero sin embargo tiene el 25% de los homicidios. Entonces, si nosotros no atendemos estos factores desagregados, porque por una parte está lo que mueve a la corrupción, y lo que mueve a la corrupción no es otra cosa que un desborde en las expectativas de vida de las personas, el querer lograr en el menor tiempo posible cosas que han de conllevar tiempo, mucho trabajo, etcétera. Pues queremos siempre el camino más corto, el camino que nos coloque rápidamente ante todo lo que queremos recibir. La historia de personas que enfrentan la corrupción y que judicializan la corrupción y que después hacen acuerdo con los presuntos corruptos, no se inicia a partir de este caso. Es decir, eso es más o menos conocido en la sociedad dominicana. Sin embargo, esta salida draconiana de que supuestamente se ha llegado a un acuerdo con una persona y entonces después resulta que se les ocurre que es más económico asesinar a la persona que cumplir con el supuesto acuerdo, pues está reflejando el poco valor que nosotros tenemos por la vida, y eso uno a veces se entiende que está en el desarrollo de una familiaridad normal, de una vida cotidiana normal, y en el fondo de todas estas cosas pues está esa violencia que ante cualquier situación pues resurge y surge sin que la gente se conmueva. Uno ve, por ejemplo, la conversación que se ha difundido como uno de los presuntos participantes, confeso ya, participantes en este asunto, pues dice que no hay ningún problema, todo salió a la perfección, y a la perfección fue un crimen, como se pretendía que saliera a la perfección matar a una niña de apenas 16 años, colocarla en una maleta, tirarla en un vertedero. Bueno, eso se pretendía que saliera también a la perfección. Entonces, ahí hay una combinación de factores que si no lo trabajamos, entonces vamos a estar constantemente presenciando que conflictos que pudieron haber tenido una salida institucional, una salida de otro modo, pues terminan en soluciones sangrientas. Y don Julio Martínez Pozo nos acompaña como cada miércoles precisamente en el día de hoy hablando de esto que han querido tildar de hermetismo gubernamental. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Y ustedes bien? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Bueno, es la segunda vez que se produce un pronunciamiento similar, porque
Estamos hablando del el 1 de noviembre del año 2015. Don Percio Maldonado compareció a un programa de televisión de Héctor Herrera y ofreció unas declaraciones que causaron mucho revuelo. Resulta que esas declaraciones eran la misma, era el mismo contenido de este comunicado. Aquellas declaraciones se produjeron en noviembre de 2015, este comunicado se produce ahora el 22 de octubre del año 2017. Casi celebrando 2 años. Así. Y entre el medio de ambas cosas, se produjo en el país la reunión número 72 de la Sociedad Interamericana de Prensa, y que fue en el 2016, y la queja no fue parte del contenido de esa reunión, por el contrario, esa reunión pues reconoció a la República Dominicana entre los países que mayores avances habían logrado en materia de libertad de expresión. Yo sí creo que puede ser valedera siempre el reclamo de una mayor apertura, y que tal vez, aunque ellos hicieron un reclamo genérico, que como reclamo genérico no tiene fundamento, probablemente a quien se refieran sea específicamente a la figura del presidente de la República, porque por demás no es verdad que los funcionarios en República Dominicana solo son asequibles a través de las redes sociales o de las notas de prensa. El propio gobierno acaba de publicar una evaluación que abarca de enero a una parte de octubre. Y entonces ahí hay una cantidad de 410 comparecencias a televisión de los principales funcionarios, 399 comparecencias a la radio de los principales funcionarios y 141 comparecencias a la propia prensa escrita. Mal contado, 1.100 apariciones. Pero ellos denuncian específicamente el maltrato a algunos miembros de la prensa que han sido maltratados cuando han querido cuestionar específicamente al presidente Danilo Medina. Eso siempre será censurable, y toda vez que eso ha ocurrido, pues hemos condenado eso, pero eso no ha sido una práctica, porque en muchas actividades, las principales actividades del presidente, que son las visitas sorpresas, no incluyen la participación de los medios de comunicación. Y pienso que por el carácter que tienen, es mejor que así sea, porque de lo que se ha tratado con las visitas sorpresas es de concentrarse específicamente en la gente que son objeto de la visita. Si eso tuviera una parafernalia que incluyera muchos funcionarios, que incluyera que todo el mundo supiera que el presidente está en ese lugar y fuera pues a plantear otros problemas, probablemente el interés que tiene la visita desaparece, porque si el presidente va a visitar a unos productores de cereza, el interés de los periodistas en estos momentos no es lo que le está planteando a los productores de cereza, es conocer su opinión sobre el asesinato de Junior Ramírez y lo que está ocurriendo en justicia y lo que está ocurriendo con la ONSA y lo que está ocurriendo por allá. Es decir que... También tomaron el ejemplo de la visita recibida ayer del diputado venezolano Florido, que se dio a conocer a través de los medios de redes digitales, y no hubo un comunicado oficial. Bueno, eso ha sido una decisión de la oposición venezolana. Cuando estuvieron aquí no se dejaron ver de los medios de comunicación. Es decir, ya eso... La República Dominicana ahí solo es mediadora y las condiciones las ponen ellos. Si Florido habría querido dejarse ver de los medios, se deja ver de los medios. Luego el gobierno no le puede obligar a que él se haga presente en los medios. Yo creo, independientemente de que pueda ser valedera la preocupación, que tal vez la motivación es otra, porque se han dado cambios que los propios medios los reconocen. Es cierto que antes cualquier información se priorizaba en los colegas que cubren la fuente de Palacio Nacional, pero los propios medios, además del desarrollo de la radio y de la televisión, y entonces la gente prioriza en otras tribunas,
¿qué han hecho los periódicos? Los periódicos también han creado tribunas especializadas para cuando un funcionario siente que tiene que decir algo que es importante, él no lo quiere soltar en el pasillo de un palacio, él quiere irse a un almuerzo del Grupo Corripio, prefiere un almuerzo del Listín Diario, o prefiere un almuerzo del Caribe. Los propios periódicos han creado, digamos, escenarios distintos a los escenarios tradicionales. Y también, indiscutiblemente, que el desarrollo de las redes sociales también está creando otros desafíos. En conclusión, en la República Dominicana, ese no es uno de nuestros problemas. El de la corrupción lo es, el de la desigualdad social lo es, todas estas cuestiones que tenemos lo es, pero el problema de la libertad de expresión como tal no lo es. Pudiera ser que usted quisiera un presidente que hablara más, que fuera pues más asequible a que en cualquier momento se le pudiera hacer cualquier pregunta. Ese no es el estilo del presidente Danilo Medina, y ahí cualquier crítica pues puede ser entendible. Pero en cambio, aquí no hay la posibilidad de que ninguna información que requiera un medio le pueda ser negada, porque además de la voluntad del funcionario, si esa voluntad no quiere expresarse, entonces hay una ley de libre acceso a la información que lo obliga a dar la información. Es decir, que ya eso no depende de la voluntad de un funcionario, el hecho de que pueda o no fluir la información. Y creo que por el propio interés de los medios, nadie lleva a un funcionario, un medio, para que el funcionario hable solamente de lo que él quiere. Evidentemente que cada vez que se expone a un cuestionario de varios periodistas, va a tener que responder cosas que tal vez no estaban en su agenda, pero que son necesarias pues enfocar. Definitivamente el derecho a preguntar es un principio sagrado, y sí, estos funcionarios públicos son servidores públicos y deben de rendir cuentas a los periodistas y a todas las personas, porque esto es para el bien de la sociedad. Así es, pero eso no ha faltado, porque ahí están las comparecencias a los medios de comunicación, excepción hecha del presidente. El presidente no ha acudido a medios de comunicación, excepcionalmente ha dado algunas declaraciones y a veces ha tenido encuentros con directores y hasta con los propios medios que cubren el Palacio Nacional. En el caso de él sí ha habido una mayor reserva, pero no así en la generalidad de los funcionarios. El 80% de todo el contenido que se debate a diario en este país proviene de informaciones de fuentes del gobierno. De la presidencia. Muchas gracias, don Julio. Bueno, ahora vamos a hacer una pausa comercial y entonces retornamos con el segundo bloque de nuestros comentarios.